Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Can Yaman, uno de los nombres que más suenan en Turquía y en Italia, lleva un tiempo atravesando grandes turbulencias en su vida personal y profesional. Yaman, que se prepara ahora para ser padre, con su fluctuante matrimonio con Demet Özdemir, su llamativo pasado con Diletta Liate, los rumores sobre su relación con Francesca Chillimi, y que ahora se prepara para ser padre, cayó como una bomba en el mundo de la prensa rosa con unas declaraciones que hizo recientemente en las redes sociales. Can Yaman apuntó inesperadamente a dos famosas actrices, Tuba Büyüküstün y Esra Türkoğlu. En su declaración, dijo, hay una campaña de desprestigio contra mí y Tuba y Esra están detrás de ella. Me mantuve en silencio, pero no me callaré más, disparó la mecha con sus palabras. Entonces, ¿cuál fue la cadena de acontecimientos que enfadó tanto a Can Yaman? Investigamos entre bambalinas esta noticia con acusaciones, intrigas y acontecimientos impactantes. Se rumorea que detrás de esta salida de Can Yaman se esconde una competición secreta que viene de lejos. Esra Türkoğlu, una de las actrices apoyadas directamente por Demet Özdemir, lleva un tiempo apareciendo con frecuencia en las páginas de las revistas por su tensión con Can. En unas declaraciones que hizo hace unos meses, Esra apoyó a Demet y dijo, las mujeres no deben permanecer calladas, dando a entender que Can ejercía presión psicológica. Tras estas palabras, las cuerdas se tensaron en el frente Can Yaman. En el proceso que se volvió delicado con el embarazo de Demet, el momento de las declaraciones de Esra fue bastante significativo. Fuentes cercanas a Can sugirieron que estas palabras fueron provocadas por Demet y que Esra surgió conscientemente durante este periodo. Sin embargo, Can Yaman experimentó la verdadera explosión cuando creyó que Tuba Büyüküstün también formaba parte de esta operación. Se esperaba que Tuba Büyüküstün y Can Yaman se unieran en un proyecto anteriormente, pero esta cooperación se canceló en el último momento. En aquel momento, los rumores apuntaban a una incompatibilidad de caracteres entre ambas partes. Sin embargo, las últimas declaraciones de Can Yaman revelan que esta cancelación no fue solo una crisis profesional, sino que había cuestiones mucho más profundas de fondo. Can afirmó que Tuba pronunció discursos entre bastidores para crear una percepción negativa contra él en los medios de comunicación e incluso dijo a algunos productores, si trabajáis con ella, no participaré en este proyecto. El círculo cercano de Yaman sugirió que tales intentos de sabotaje le estaban desgastando seriamente y que había un plan deliberado para dañar su imagen profesional. Cuando Diletta Liate se vio implicada, la situación se complicó por completo. La acusación de que Diletta se había acercado a Tuba y Esra en el último periodo cristalizó aún más la definición de operación de Can. Especialmente las imágenes del trío pasando tiempo juntos en un evento se interpretaron como alianza formada en el frente de Can. Can Yaman declaró, mientras me enfrento a tantos incidentes, incluso personas que no tienen cabida en mi vida se vuelven contra mí. Todos están unidos, intentando derrotarme. Pero que no se olvide, lucharé solo, declaró. Otro detalle que llamó la atención en medio de todo este revuelo fue el silencio de Francesca Chillimi y Berin Saat. Francesca, uno de los dos nombres con los que Can Yaman ha estado en contacto más recientemente, dijo en unas breves declaraciones a los medios de comunicación italianos, estaré del lado de Can, mientras que Berin Saat guarda silencio. Sin embargo, según los rumores, Berin se prepara para ponerse del lado de Can contra esta operación. Por supuesto, el hecho de que Can Yaman hiciera acusaciones tan graves suscitó la pregunta, ¿y dónde están las pruebas? En los pasillos de las revistas. Según el círculo cercano a Can, es posible que en los próximos días se filtren a la prensa grabaciones de audio y mensajes. Incluso, según las acusaciones, se afirma que Esra dijo, Demet se sentirá más fuerte después de enterrar a Can en una conversación con un manager. Aunque estas pruebas aún no han aparecido, el discurso confiado de Can Yaman puede ser un presagio de filtraciones importantes en los próximos días. Tras todas estas declaraciones, las redes sociales se dividieron casi en dos. Mientras algunos usuarios criticaban a Can por sacar a la luz pública un tema tan personal, otros le apoyaban diciendo que ya era hora de escuchar la verdad. Especialmente los fans italianos hicieron duros comentarios contra Diletta y Tuba, mientras que los seguidores turcos expresaron sus reacciones hacia Esra.
Can Yaman atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su carrera. Tanto las dificultades que ha experimentado en su vida personal como las fricciones con sus colegas afectan seriamente a su equilibrio mental. Sin embargo, esta declaración de Yaman puede afectar profundamente no solo a su carrera, sino también a la imagen de muchos famosos. Es una curiosidad saber si en los próximos días aparecerán pruebas concretas de las afirmaciones de Can. Pero hay un hecho: si Can Yaman ha roto su silencio, ya nada será igual. Demet Özdemir ha sido quizá la persona más afectada por todos estos acontecimientos. Por un lado, su embarazo; por otro, sus preparativos para retomar su carrera y su complicada relación con Can Yaman. Sin embargo, lo que llama la atención es que Demet no haya hecho ninguna declaración en este proceso. Según algunos círculos, Demet mantiene conscientemente este silencio para poner a prueba el acercamiento de Can a ella. Porque se sabe que Can ha estado apoyando a su familia últimamente y esto crea tensiones entre él y Francesca. Una de las fuentes cercanas a Demet dijo: Demet está callada, pero esto no significa que sea impotente. Al contrario, puede que esté poniendo en práctica su propio plan, afirmó. Tras todas estas declaraciones y reacciones, quedó claro que Can Yaman no tiene intención de sentar la cabeza. Una fuente cercana al famoso actor sugirió que Can se estaba preparando para un grave ataque mediático y planeaba una entrevista especial que se emitiría en algunos canales digitales. Según las acusaciones, en esta entrevista compartirá con el público algunas grabaciones de audio y mensajes que supuestamente posee. Especialmente las grabaciones de las conversaciones entre Sly y una empresa de relaciones públicas pueden ser una de las bazas de Podemos. Asimismo, la afirmación de que existen imágenes de la correspondencia privada de Tuba con un productor ya ha agitado los medios. Las declaraciones de Can Yaman preocupan no solo a las relaciones personales, sino también a los productores del sector. Muchas productoras sostienen que estas tensiones entre los actores perjudican a los proyectos y dañan la reputación del sector. Mientras el éxito de la serie turca se discute sobre todo en las plataformas internacionales, estas tensiones entre los actores se califican de drama real en lugar de drama. Algunos productores, por su parte, advirtieron a Can Yaman: sería más apropiado resolver estas declaraciones en entornos profesionales y no en las redes sociales. Por ahora, parece que esta guerra no ha hecho más que empezar. Las partes han tomado sus posiciones y en cuanto caigan las primeras pruebas, todos los equilibrios volverán a cambiar. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.